hermanas, hermanos, pues nuevamente vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de la sociedad femenil. Les voy a pedir que tengamos nuestra Biblia abierta. Vamos a continuar con el estudio del Salmo 20. Específicamente vamos a estudiar el versículo 4 y 5. Entonces lo voy a leer en dos versiones. La primera que nosotros tenemos convencionalmente es la Reina Valera 1960 y dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y como referencia, la Nueva Traducción Viviente nos dice que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria en el nombre de nuestro Dios, desplegaremos las banderas. Y termina: que el Señor cumpla todas tus peticiones. Bueno, ¿cuál es la finalidad del estudio, hermanos? Primero, entender que a pesar de que nosotros tenemos momentos de angustia o de tribulación, el Señor puede oírnos, así como a David lo escuchó. Esa es una. La otra, pues aprender que es importante lo que es la oración de intercesión. Cuando un hermano nos pregunta o nos comenta que tiene alguna necesidad y nos dice: por favor, ore por mí. Prácticamente este salmo nos está diciendo que nosotros podemos hacer la oración de intercesión. Y por último, tenemos que aprender que la oración es para que nosotros aprendamos a entender cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad del Señor encaje en mí, no que yo quiera modificar los planes del Señor. Y para que nosotros podamos entender eso, debemos recordar, como ya lo hemos hecho en otros estudios bíblicos, que toda la Biblia nos habla acerca de Jesucristo, de su redención. Entonces este salmo es considerado un salmo mesiánico. David todavía no tenía pues ese privilegio que nosotros tenemos de haber conocido en cierto sentido al Salvador. Estaba anunciando que iba a venir también él y que el ungido del Señor, como lo dicen textos más adelante, dice en el versículo 7: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Entonces está diciendo de que el cristiano, la persona que está en comunión con el Señor Jesucristo, va a pasar por tribulación. No estamos exentos a que todo sea felicidad. Entonces, por consiguiente, David nos está diciendo que el corazón del hombre, hermanos, es incierto. A lo mejor parecería que este salmo, o al menos estos versículos, son como de, pues prácticamente un buen deseo, que yo le digo: ¿sabes qué, hermano? Deseo que el Señor cumpla todos los deseos de tu corazón. Pero ¿qué hay detrás de decirle a una persona que el Señor cumpla los deseos de tu corazón? Vamos a ver aquí una doctrina muy importante, pero vamos a hacer primero nuestra introducción. Habíamos dicho que este salmo, así como muchos, es escrito por David. Y prácticamente aquí en este salmo él desea la victoria. Por eso está diciendo, como ya lo habían explicado también en otros estudios, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El 2 dice: te envíe ayuda desde el santuario. O sea que está pasando por una batalla, hubo una previa batalla y por consiguiente hay una victoria. Entonces la persona que escribió el salmo está deseando que ellos tengan también la victoria en el Señor. Habíamos visto del versículo 1 al 3, usted lo puede ver en su Biblia, hasta ahí aparece una palabra como una pausa que es Selah. Como referencia, la palabra aparece 71 veces en los Salmos y también aparece en el libro de Habacuc 3, 1, Habacuc 9 y Habacuc 13. Por falta de tiempo no vamos a estarlos leyendo, pero usted puede darse cuenta que esta palabra Selah, al fin de cuentas, es una connotación musical, es una pausa para que hagan una reflexión previa a lo que ella dijo. O sea, como si esto fuera un himno. Los primeros versos nos está diciendo: bueno, estás en batalla, pero el Señor te va a dar la victoria. Entonces hace una pausa y pasa como si fuera a otro punto. Entonces, no se tiene precisamente indicado a quién va dirigido, pero si usted ve en esta Biblia, así como en otras de estudio, muchos lo catalogan así, que va dirigido al director del coro. Entonces es un salmo
cantado. Sabemos dicho que al fin de cuentas esto da a entender que se va cantando, se va haciendo una alabanza, pero particularmente sí, este salmo era como un himno cuando van a la guerra. No sé, a lo mejor usted podría entenderlo así, como si usted va a algún deporte, algún tipo porra, cuando se está apoyando a esta causa, David prácticamente lo ocupa como un estandarte para decir, bueno, yo quiero que nosotros obtengamos la victoria porque Jehová está con nosotros. Entonces, la palabra Selah podría significar levanta vuestros ojos y bendice la palabra. Eso es lo que quiere decir. Entonces es una palabra muy importante. A veces leemos los salmos de corrido, pero no pronunciamos la palabra. A lo mejor unos dicen se pronuncia, otros dicen no se pronuncia. En eso no hay mayor importancia, pero si está en la escritura, pues es importante saber lo que significa Selah. Y bueno, se sugiere que este salmo fue escrito durante el reinado de Josafat. Entonces, al fin de cuentas, es importante saber que el rey David, pues era exitoso en todas las batallas que fue teniendo, aunque tuvo sus altibajos, la mano de Jehová estaba prácticamente con él, aunque realmente, hermanos, todas las probabilidades de que ganara siempre estuvieron en su contra. Entonces esto sí es muy importante, pero fue bendecido por el Señor, porque al fin de cuentas él tenía un propósito para que él pues venciera realmente. No era David, era el Señor el que va avanzando y prosigue realmente a la meta. Y simplemente para que usted lo entienda un poco mejor, este salmo, como todos los demás, tienen divisiones como generales, aunque aquí estamos viendo solamente 2 versículos. Del versículo 1 al 6 es una oración por el rey, como hemos visto, son buenos deseos. Esa es la primera parte. Luego, del versículo 7 al 9, hay una certeza en un estilo profético. Está proclamando un oráculo. ¿Qué es esto? Es una profecía. O sea, yo veo a futuro. No nosotros, los profetas prácticamente estaban viendo hacia futuro. Y bueno, es una profecía divina en confiar en que Jehová hará proezas en usted, así como lo ha hecho en David. Entonces es muy importante. También en otros salmos, hermanos, por ejemplo, el Salmo 19, que hace unas semanas una hermana también nos los estaba explicando, nos decía que la palabra del Señor es más dulce que la miel, más brillante que el oro. Entonces, aquí nos habla también eso, ¿no? O sea, la importancia de la Escritura que parte en nuestros corazones, aunque pareciera que solamente son versículos así. David precisamente no se sentó a escribir todo de corrido. Nosotros lo leemos así, pero a veces cada versículo es un periodo amplio de tiempo en estas batallas, en esta tribulación de ir y venir. Ahora sí vamos a adentrarnos a los versículos 4 y 5. Aquí muestra, hermanos, que es una oración en una situación oprensiva de tribulación. Como diríamos, ya estamos con el agua hasta el cuello, hasta el tope, porque no sabemos cómo salir, porque estamos acongojados. Así como David, su ejército pasaba por tribulación, nosotros también podemos tener el mismo problema, pero cada persona reacciona diferente. A lo mejor alguien lo asalta y se recupera más rápido, y otra persona lo asaltan y a lo mejor no sale de su casa mucho tiempo porque a lo mejor le perturbó. Por eso estamos orando en una situación en donde prácticamente es muy oprensiva. Ahora sí vamos a ver, la declaración del salmista dice que cumpla los deseos de tu corazón. Pero ¿saben qué, hermanos? Voy a leer lo textual de un comentarista que dice: hay necesidad de que el santo sea atribulado. A veces el Señor permite que se nos coloquen espinas en la cama para que podamos nosotros meditar, reflexionar y así consolar a otros. O sea, queda a entender que nosotros tenemos que irnos perfeccionando y el Señor nos hace cada vez más fuertes a raíz de las batallas que nosotros vamos librando. O sea, un corazón noble o una persona que le vaya completamente bien no tendría la madurez completamente o no podría estar tan agradecido porque el Señor en sí no lo ha librado de algo extraordinario, es lo que quiere decir. Entonces, que cumpla los deseos de tu corazón.
Si bien el anhelo de David, hermanos, en estos momentos de angustia era simplemente ser liberado, y por consiguiente lo plasma y dice, bueno, las personas que están alrededor, yo también quiero que les vaya bien, pues yo sí me detengo aquí y pregunto, bueno, ¿qué hay en tu corazón, hermano? ¿Cuáles los deseos que tienes? Y es una pregunta personal, o sea, si de verdad quieres que el Señor cumpla todos tus deseos. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque aquí vamos a aprender un poco, y si a lo mejor usted ya lo sabe, una doctrina muy importante que es la depravación total. El hombre, mujer, hombre, al fin de cuentas, cuando se separó en esa escena que nosotros conocemos de Génesis, al tomar un fruto, al desobedecer al Señor, al querer hacer algo que el Señor había prohibido, pues esa es la consecuencia de nuestro pecado. Y varios autores nos dicen, como Juan Calvino, ¿no?, que el hombre es un maquinador de ídolos, fabrica ídolos todo el tiempo, y Lutero pues dice que ocupamos nuestro tiempo en maquinar puras perversiones. Y aunque suene muy fuerte y extraordinario, incluso siendo cristianos, es así, esa es la naturaleza del hombre. Entonces, ¿qué hay verdaderamente en nuestro corazón? Con el apoyo, hermanos, de un autor que se apellida Palmer, tiene un libro que se llama Doctrinas Clave. Usted lo puede conseguir ahí en internet, realmente sí está a disposición, es muy bueno, se llama Doctrinas Clave, del autor Hugh Palmer. Pues él nos dice lo que ya les había mencionado, ¿no? O sea, es una máquina que genera nuestro pensamiento en hacer cosas que van en contra de Dios. Todos los días vamos a ir en contra del Señor, solamente es por el Espíritu Santo que Él, digamos, nos alinea para que vayamos junto a lo que Él realmente quiere. Me gustaría también resaltar que cuando decimos depravación total, no significa que seamos, como dicen, totalmente depravados. Pongo un ejemplo y aquí el autor lo pone. O sea, todos podemos sentir odio por alguien, claro que sí, aunque seamos cristianos. Podemos sentir odio por alguien, pero no significa que por sentir odio por una persona, yo me cometo en un asesino. A eso se refiere. Entonces, otros autores y personas que se dedican a eso ocupan mejor el término como decir depravación absoluta, como algo muy particular. Entonces aquí podemos decir que nosotros durante toda nuestra vida no podríamos cometer en sí todos los pecados del mundo. O sea, podemos ser delincuentes, pero no nos daría tiempo a lo mejor de cometer asesinato. Podemos ser asesinos, pero no podríamos ser adúlteros. A eso se refiere. O sea, tenemos maldad constantemente, pero no podríamos cometer todos los pecados. Entonces esto es muy importante, y distinguir la depravación total, que es mejor decir depravación absoluta. Ahora vamos a buscar en 2 de Timoteo. Ese sí es importante, vamos a detenernos nada más un poco en 2 de Timoteo. Y la cita, bueno, es el capítulo 3, del 5 al 6. 2 de Timoteo 3. Y el versículo 5 y 6 dice: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Bueno, este es un ejemplo, hermanos, de que incluso nuestra propia iglesia está llena de hipócritas. El Señor Jesús también decía que conviviríamos con lobos rapaces, que el trigo y la cizaña pues iban a convivir juntos. Entonces aquí vemos un ejemplo de eso. O sea, la depravación que tiene el hombre, no porque tengamos ese contacto con el Señor, significa que se ha ido del todo. Esa es una noticia a lo mejor no muy alentadora para nosotros, pero si nosotros nos podemos indagar, investigar correctamente, esto no debe darnos miedo. Al contrario, nosotros debemos de decir qué gozo y qué privilegio que sea ahora por otro mecanismo, por decirlo de un modo, que es la gracia del Señor, la que hace que nosotros podamos hacer lo poco que hacemos bien, es porque el Señor así lo permite. Entonces entramos ya a otra doctrina que es importante, la doctrina de la gracia divina. Y otra pregunta aquí es, bueno, ¿qué es lo que en realidad desea tu corazón? Y nosotros podemos respondernos de diferente manera. Ya hemos dicho, así como David también tiene ese testimonio, a cuántas personas mató, cómo mintió, adulteró, etcétera, etcétera.
Aún así, el Espíritu del Señor estaba con él y él tenía esta lucha pues día a día entre lo que nosotros podemos considerar como esas tentaciones o pruebas que pasamos, pero el Espíritu Santo nunca lo abandonó. Entonces, la naturaleza depravada, hermanos, para enfatizar, es que somos malos. Nada de lo que hacemos está bien. El Señor también dice que por más que nos esforcemos, es como un trapo de inmundicia, ¿no? Es como cuando llueve y metemos la ropa rápido, ¿no? Y se seca adentro. Usted la huele y agarra un olor pues no muy grato porque no se oreó. Es un ejemplo un poco burdo, pero podemos entender así, que ante el Señor, si nosotros nos presentamos limpios o nos ve, es porque Jesucristo es el que nos respalda, es otra doctrina, nos justifica a nosotros. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer para no perder el enfoque de esto? Orar sin cesar todo el tiempo. Y David es lo que estaba haciendo. Pasaba por tribulación, estaba en la batalla y oraba al Señor y tenía este buen deseo de decir, bueno, que el Señor cumpla el deseo de su corazón. Aquí la carga que tiene esto es decir, bueno, quiero que te libre el Señor, pero aplicándolo nosotros a nuestra vida, pues realmente podemos decir que nosotros somos malos y tenemos el privilegio de que el Señor nos escucha a pesar de que cometemos pecado y transgresión conscientemente o inconscientemente. Bien lo decía el proverbista, usted lo puede buscar con más calma, leer todo el Proverbios 30, yo solamente me voy a enfocar al 12, dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces a esto vamos. La gracia que Dios otorga al hombre refrena todo el mal que podría realmente llegar a ser. Entonces, hermanos, también es importante, nosotros conocemos al Señor, parte de la oración de intercesión, aunque nuestra oración, lo hemos dicho, no tiene poder, es orar por los otros, por aquellos que no conocen al Señor, por aquellos que están perdidos en sus pecados, para que el Señor, pues en su misericordia, en su plan de redención, los transforme y los traiga nuevamente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen a Jesucristo, lo que nosotros decimos, pues este no es creyente, este es ateo, ajeno a la religión, como usted le quiera llamar, también hace bien relativo. O sea, usted conoce a alguna persona que puede hacer una donación a una fundación, una persona que moralmente tiene una vida muy buena y sin embargo no tiene a Jesucristo. Pero aquí es muy importante, hermanos, vamos a entrar a otro punto, entender que es una obra buena que sea agradable al Señor. Aunque sabemos que no es por obras, pues claro que el Señor pide que nosotros hagamos obras buenas porque ese es un fruto del Espíritu Santo. Usted puede buscarlo si usted tiene en casa el Catecismo de Heidelberg. En la pregunta número 91 nos habla y nos explica qué son las buenas obras. Y es muy interesante porque nos muestra que para que yo pueda decir que mi corazón está haciendo buenas obras, o sea, toda mi persona, o que digan, este hermano está haciendo una obra muy bien, se tienen que cubrir, por decirlo así, 3 puntos. Primero hay que tener una fe verdadera. Después, la acción que yo haga tiene que ser en conformidad con la ley, o sea, no obligadamente. Yo tengo que cumplir con las leyes por gusto. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las autoridades que están puestas son implantadas por el Señor. Y la tercera, tiene que haber una motivación adecuada. ¿Y cuál es el motivo adecuado? Que todo lo que hagamos, por mínimo, por grande, debe ser para glorificar al Señor. No para glorificarme a mí, no para que me pongan en el periódico mural, o sea, etcétera, etcétera. Entonces voy a repetir, fe verdadera, conformidad con la ley y la motivación adecuada, que es glorificar al Señor. También hay otro artículo, hermanos, que ustedes pueden leer si tienen el tiempo. La Confesión Belga tiene una serie de artículos. En el artículo 14 afirma que el hombre, habiéndose hecho impío, perverso y corrompido en todos sus caminos, ha perdido todos sus excelentes dones que había recibido de Dios. O sea, la incapacidad del hombre natural para hacer lo que es verdaderamente bueno. Entonces, prácticamente recapitulamos. Usted lea nuevamente el Salmo 20 y nos podemos realmente dar cuenta que aquí nosotros no tenemos pues mayor injerencia.
Todo el éxito, todo lo bueno que nos pasa en el día es porque el Señor lo permite. Incluso lo malo que nos pasa en el día, el Señor también lo permite con un propósito. Esto es muy importante. Vamos a avanzar también. Puede buscar Juan 6:44. Ahí nos dice el Señor Jesús que ninguno puede venir a Él si el Padre no lo ha enviado. Y enfatizo, dice ninguno. O sea, no dice algunos, los que se paran más temprano, los que vienen más a la iglesia, los que ofrendan, no, dice ninguno. Nosotros no venimos a la iglesia porque nosotros queremos, sino el Señor nos permite participar, como dicen, en esa comunión, y por eso usted debe tener una actitud de gozo. También nos dice Jeremías, hermanos, en el capítulo 17, en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? O sea, nosotros podemos llevar toda nuestra vida con esos altibajos, como dicen muchos, es que mi mente dice una cosa, pero mi corazón dice otro. No podemos compaginar porque nosotros queremos satisfacernos a nosotros mismos y es muy difícil realmente hacer estas cosas, como les reitero en el catecismo. Puedo tener fe en de que Dios me va a ayudar, pero a lo mejor el ir a pagar mis impuestos no lo hago con gozo, entonces no estoy conforme a la ley y obviamente no estoy pensando en que voy a glorificar a Dios. Aquí hago un paréntesis también porque, por ejemplo, los ministerios de oración, muchos hermanos se les llama y les dice, hermano, ¿algún motivo de oración, alguna petición? No, todo bien. Bueno, pues ese es un motivo de oración. O sea, la mayoría de la gente cree que la oración de intercesión es cuando tú tienes un problema, cuando tú estás enfermo, y no. Entonces, al contrario, o sea, si es que no tengo ningún motivo para orar, pues a lo mejor suena como un juego de palabras, pero el motivo para orar es ese, ¿no? De que el Señor pues no te ha dado a ti la necesidad de tener a lo mejor esa necesidad de orar porque te quedaste sin empleo, porque estás enfermo. Entonces eso es importante, es orar en todo tiempo. Luego también pues nosotros podemos venir al Señor a dar gracias. Esa es otra vertiente, otro punto de la oración de intercesión, la gratitud. Dar gracias porque mis hijos se graduaron, ¿no? Dar gracias porque obtuvo un nuevo empleo, ¿no? Antes de publicar la foto en Facebook y decir, ya tengo mi nuevo empleo, estoy aquí en mis vacaciones en la playa, entre en la intimidad con el Señor y agradézcale del día de hoy que tenemos vida, porque en estos 7 meses de pandemia, hermanos, realmente esta es una batalla, este grito de auxilio que al fin de cuentas nos estaba dando David, que Jehová te oiga en el día de tribulación. Este es el día, hermanos. ¿Estamos en tribulación? Claro que estamos en tribulación. Al fin de cuentas nadie estamos al 100%, muchos se quedaron sin trabajo, muchos se fueron a medios sueldos, etcétera, etcétera. Y sin embargo dice, Jehová te oiga en el día de angustia y conceda el deseo de tu corazón. Vuelvo a hacer la pregunta, hermanos, ¿de verdad quiere usted que el Señor cumpla los deseos de su corazón? De manera personal a veces no. Uno maquina realmente perversiones y dices, no, Señor, yo deseo esto, quiero esto, pero sé que es malo. No lo cumplas, no me hagas caso. A lo mejor su oración puede ser enfocada así. Esa es de una manera personal. Entonces, desear que cumpla Dios los deseos de tu corazón debe ser dicho con una mente sometida al Espíritu Santo. O sea, entender que todo lo que quiero no me conviene, que todo lo que quiero no es correcto, y entender que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la mía y de todos. No hay mayor consejero y mejor consejero que el Señor Jesucristo. Entonces, aplicando esto, hermanos, a lo mejor por ese cargo de conciencia, yo puedo decir que robé dinero en mi trabajo y por mi cargo de conciencia dono una parte a una fundación. ¿Pero estoy glorificando a Dios con eso? Ya hablé mal de un hermano de la iglesia y 5 días después voy y le doy un regalo, ¿no? Unas flores a la hermana. ¿Estoy glorificando a Dios? Son preguntas, ¿no? Usted puede contestarse realmente en casa. Prácticamente lo que el Salmo nos está dando a entender es, bueno, sí, que cumpla el deseo de tu corazón.
lo vuelvo a leer aquí. Nosotros celebraremos tu victoria en el nombre de nuestro Dios. Cuando dice que nosotros celebraremos tu victoria, ahí es donde está enfatizando esa oración de intercesión. O sea, si a un hermano le va bien, a una persona le va bien, le dan un ascenso, pues yo tengo que estar gozoso, no tendría que entrar un sentimiento de envidia. Por eso dice, nosotros levantaremos bandera. David aquí habla con un término pues militar, pero al fin de cuentas están en guerra. O sea, izar una bandera quiere decir, bueno, la ponemos en tal lugar porque es un significado de que hemos conseguido la victoria, pero en palabras coloquiales es eso. O sea, tú estás en la batalla, ora, el Señor te va a responder a ti, y nosotros pues cuando realmente ya hayas obtenido lo que el Señor te permitió, pues nosotros vamos a estar gozosos. Ejemplos prácticos en nuestra iglesia, pues cuando a lo mejor una hermana pasó mucho tiempo pidiendo porque se embarazara y no podía, y ya después nos da la noticia de que está esperando un bebé, pues eso es un motivo de gozo. O a lo mejor una hermana que siempre pide muchos años por algún hijo que no está aquí en la iglesia, y años después el hijo se presenta y pues recibe el Espíritu Santo. Esa es una manera de decir, nosotros levantaremos bandera porque estamos completamente agradecidos. Por último, hermanos, vamos a concluir con dos pues exhortaciones. También el Señor Jesús nos deja una regla de oro en el libro de Mateo, y prácticamente nos da a entender que tratemos a los demás como querramos que a nosotros nos traten. Esa es una manera de hacer una buena obra, de que tengamos un corazón realmente noble, y el Señor pues considera los deseos de nuestro corazón. Les exhortamos a que oren todo tiempo, por usted primero y obviamente por los demás. El Señor nos oye en todo momento. Nosotros podemos declarar nuestra fe. De antemano nosotros podemos decir que ya tenemos ese cántico de victoria. No necesitamos más. El Señor nos ha dado lo que Él considera pertinente. Y pues ya entendiendo todo esto de qué es el corazón, las perversiones que nosotros tenemos, ahora sí con gozo, hermanos, podemos decir a una persona que vamos a orar por esa persona, y ya que tenemos un corazón alineado y evaluado por el Señor, podemos decir y declarar, como al final el salmista dice en este versículo 5, conceda a Jehová todas tus peticiones, porque estamos asegurándonos que esas peticiones van a ser conforme al corazón del mismo Señor, para que sea de edificación a la iglesia. O sea, toda actividad que usted haga tiene que ser para glorificar al Señor, no tiene que esconder ese tesoro. Entonces termino leyéndolo para que podamos entenderlo. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y pues bueno, deseamos que el Señor conceda las peticiones, pero sobre todo a Él sea siempre la honra y la gloria. Pues vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Señor, te damos gracias porque pues permites que podamos aprender un poco más de tu palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón pues sea cada vez moldeado para que nosotros podamos entender tus designios y no seamos pues vanidosos, Señor, que nuestro ego no nos gane. Quita todo obstáculo, Señor, para que podamos tener oraciones correctas y prudentes y conducirnos con nuestros semejantes, Señor, en cualquier lugar en el que nos encontremos, para poder hacer lo mejor posible y poder reflejar el carácter que Jesucristo nos ha dado, Señor, y que toques el corazón de más personas para que puedan valorar lo que tú nos das, a pesar que pasamos por momentos complicados como país, Señor, como mundo en general. Te damos gracias y pedimos perdón por nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirnos, los invitamos a que se sigan suscribiendo a la página de Facebook de esta Iglesia Presbiteriana Reformada Getsemaní, y a su vez sigan el canal en YouTube, donde se suben los cultos y todas las actividades que están teniendo. Vamos a despedirnos con el texto lema de la Sociedad Femenil Eunice en el Salmo 90:17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.